Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y seguimos con la serie en cuanto a los diferentes tipos de tribulaciones, ¿verdad? Y ya en el podcast pasado hablamos de las tribulaciones que son emocionales, donde el enemigo ataca al corazón, va a las emociones, nos causa tristeza, este tipo de cosas. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Adorar a Dios, cantarle a Dios, porque muchas veces este tipo de tribulaciones son espíritus, demonios que nos hacen sentir ese tipo de sentimientos. Y cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, o a cantarle a Dios, a cantar alabanza, entonces ese espíritu se va. Y vemos que el problema no es tan grande como nosotros pensábamos. Ahora vamos a hablar de las tribulaciones intelectuales, ¿verdad? De las tribulaciones intelectuales. ¿Qué son las tribulaciones intelectuales? Las tribulaciones intelectuales son las tribulaciones donde la iglesia es cuestionada por su fe, ¿verdad? Satanás se busca un grupo de ateos, un grupo de agnósticos y comienza a elaborar argumentos en contra del cristianismo, en contra de Dios, en contra de la fe. Entonces la iglesia muchas veces no sabe cómo responder ante estos argumentos, pero muchas veces es para probar la fe de la iglesia. Si de verdad tú crees en Dios, si de verdad tú estás agarrado de Cristo. Este tipo de tribulaciones. Ahora, ¿por qué Dios permite las intelectuales? Bueno, ya dijimos eso, es para probar la fe. O sea, ¿por qué Dios permite las tribulaciones intelectuales? Para probar la fe de la iglesia. Para probar, ya sea en general o individualmente. Entonces, estos argumentos, comienzan a salir argumentos en contra, por ejemplo, de la existencia de Dios. Pero estos argumentos en contra de la existencia de Dios, de si Dios existe o Dios no existe, son argumentos de que desde los tiempos de David, ya esos argumentos, del rey David, ya esos argumentos existían. Porque si nosotros vamos al Salmo 14, 1, dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que ya desde el tiempo de David ya habían ateos que decían no existe, Dios no existe. ¿Entiendes? Desde los tiempos de David. Incluso el filósofo Alvin Plantinga, yo lo vi en un video de YouTube, que él decía que estos argumentos en realidad no son nuevos. Estos argumentos se reforman y reforman y reforman a través del tiempo. Entonces la iglesia tiene que volver a luchar con este tipo de argumentos que se vuelven y se forman otra vez. Pero estos argumentos son viejísimos. Está también los argumentos en contra, no exactamente de que Dios existe o no, pero en contra de la moral perfecta de Dios, diciendo que Dios es malo, que si Dios existe, ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento en el mundo? Y eso vamos a volver al Salmo 42, ¿verdad? Salmo 42. Salmo 42 dice así: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Tú ves, el salmista está diciendo, o sea, uno de los argumentos fuertes en contra de Dios que tienen los ateos es el problema del sufrimiento, de por qué Dios permite tanto sufrimiento. Aquí está el salmista diciendo, oye, las lágrimas fueron mi pan de día y de noche, mientras me preguntaban dónde está tu Dios. Es decir, si tú dices que Dios es bueno, si tú dices que Dios es amoroso, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tú estás sufriendo? ¿Por qué la gente sufre? Este tipo de argumentos se levantan en la iglesia. Por ejemplo, tenemos el asunto, vienen argumentos científicos como el asunto de la evolución, ¿verdad? La evolución. Este tipo de argumentos que vienen, y muchas veces estos argumentos en el tiempo que se desarrollan son argumentos que no tienen lógica hasta que viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, que Dios le da la revelación. Entonces dice, oye, esto no tiene lógica por ninguna parte. Esto no tiene lógica por ninguna parte.
Pero ya, cuando eso viene a suceder, ya hay muchos que se han ido de la iglesia, que se han apartado de la fe y se van al infierno. ¿Entiendes? Se van al infierno. Es decir, entonces, ¿dónde es que toma lugar este tipo de tribulaciones? Este tipo de tribulaciones pueden tomar lugar individualmente, pueden atacar a un cristiano individualmente o pueden atacar a la iglesia en sentido general. Ahora, realmente este tipo de tribulaciones intelectuales pasan donde los gobiernos sí funcionan, donde los gobiernos están bien establecidos, donde las instituciones funcionan, pasan este tipo de tribulaciones. ¿Por qué? Porque Satanás dice así, Satanás dice, ok, yo no te puedo perseguir físicamente en un gobierno donde las instituciones funcionan. Si comienzan a matar gente, lo meten preso, la gente que están con Satanás, entonces yo agarro y te ataco intelectualmente. Me preparo un grupo de ateos, un grupo de científicos, un grupo de agnósticos, ¿verdad? Que comiencen a hacer argumentos en contra de Dios y así apartar gente de su fe. Muchas veces nosotros creemos que porque una tribulación es física es peor que otras tribulaciones, pero la tribulación intelectual puede ser peor que una tribulación física o una tribulación de salud. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque las tribulaciones intelectuales, como dije al pasado, antes, la tribulación intelectual es nada, la gente pierde su fe, se va de la iglesia, se vuelven ateos y después cuando se mueren, tremenda sorpresa, terminaste en el infierno. Por hacer caso a ese tipo de argumentos, de que Dios no existe, de que por qué la gente sufre mucho, que si Dios existe, por qué la gente sufre tanto, este tipo de cosas. Entonces después, cuando la persona pierde su fe, se va al infierno. Hay naciones, este tipo de tribulaciones han acabado con la fe de naciones enteras. Naciones enteras. Por ejemplo, tenemos el caso de los Países Bajos. Ahí fue donde se originó la Reforma Protestante. Y la mayoría de esos países son ateos ahora. El gran porcentaje de ateos en esos países es grandísimo, porque el gran porcentaje de ateos que hay en esos países. Y fue ahí donde resurgió la Reforma Protestante. Y la gran mayoría de esos países son ateos. Entonces, un cristiano que perdió su fe ya está muerto para Cristo. Ya murió espiritualmente. Tenemos el caso también de Europa en los tiempos. En Europa, en los tiempos del Enlightenment. En los tiempos de luz. ¿Verdad? Cuando existían esos problemas entre la iglesia protestante y la iglesia católica, ese tipo de persecuciones, se levantaron una serie de filósofos, Voltaire, Baruch Spinoza, todo esto, que eran ateos y comenzaron a cuestionar la fe de mucha gente. Comenzaron a cuestionar la religión, a decir que la religión era problemática, que la religión era la causante de la guerra, que la religión, todo este tipo de cosas. Entonces la iglesia de Europa no supo cómo responder a este tipo de argumentos y por eso la gran mayoría en Europa son ateos. Por este tipo de tribulaciones. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer en cuanto a este tipo de tribulaciones intelectuales? Muchos evangélicos pentecostales no toman en consideración un estudio serio de la Biblia. Y cuando yo me refiero a un estudio serio, muchas veces cuando tú le dices a un evangélico, estudia la Biblia seriamente, ellos dicen, lee la Biblia. Ellos dicen, ir a una escuela dominical, ir a la iglesia. A eso no me estoy refiriendo a un estudio serio. Un estudio serio es usted hacer una carrera en teología. Usted hacer una carrera o tener un degree en teología. Eso es lo que yo me refiero, lo que nos referimos con un estudio serio de la Biblia. Un estudio serio de la Biblia. Entonces, muchos evangélicos no van a los institutos, a la escuela, no van a los institutos, a las escuelas
no van a los institutos, a las escuelas, a los institutos por miedo muchas veces, porque hay tantos liberales, hay ateos dando clases de Biblia. Y con razón ellos dicen, yo no voy para yo no perder mi fe. Ve, para yo no perder mi fe, porque entonces yo me voy a topar con un profesor que está dando Biblia, pero es ateo, es liberal. ¿Tú me entiendes? Y con razón. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Usted lo que tiene que ir a una escuela reconocida por los cristianos, que los hombres que estén enseñando ahí sean hombres de Dios, sean mujeres de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ir donde un profesor que sea reconocido, hombre de Dios, que tenga su integridad intacta, que tenga un testimonio, ¿entiende? Que tenga un testimonio de que de verdad es un hombre de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, otra cosa es que muchos evangélicos no toman en consideración otra rama de conocimiento. Entonces, ellos dicen, no, es Biblia nada más. Esto es un error, porque la iglesia, otras ramas de conocimiento pueden ayudar a la iglesia. A la iglesia, por ejemplo, cuando se va a construir una iglesia, se tiene que buscar un ingeniero. Un ingeniero que construya la iglesia. Se va a construir una iglesia, se tiene que buscar un ingeniero. Se va a tocar música en la iglesia. Alguien tiene que estudiar música para estudiar música en la iglesia. Se va a enseñar en la iglesia a una persona que sepa de pedagogía, de ser maestro. Eso puede ayudar a la iglesia, a enseñar a la iglesia. ¿Me entiendes? Incluso yo recuerdo en los tiempos, atrás, mucho tiempo atrás, en Santo Domingo, muchos evangélicos se quejaban porque ellos decían, oye, para nosotros hacer cuando se va a hacer una campaña, o nosotros queremos promover una cosa, tenemos que ir donde los mundanos que hacen diseño gráfico para que nos hagan la cosa a nosotros, y no hay evangélicos que aprenda diseño gráfico para que nos hagan, para nosotros, en vez de ir donde un mundano, vayamos a donde un cristiano que nos haga la cosa. ¿Qué es mejor? Que usted vaya, ¿qué es mejor? Si usted va a hacer una iglesia de ingeniería, usted ir donde un mundano que va a estar usado por Satanás, o ir donde un cristiano que le construye una iglesia. Regozo a que un mundano haga un trabajo de ingeniería mal, para que tú, el que esté adentro de esa iglesia, se muera, se caiga esa iglesia a pedazos y se muera todo el que esté ahí haciendo un culto. ¿Entiendes? Entonces es mejor ir donde un cristiano que tiene un conocimiento, otra rama de conocimiento, aún donde un mundano que está usado por Satanás. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, otras ramas de conocimiento pueden ser beneficiosas para las misiones, por el caso, por ejemplo, de la misma filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos evangélicos tienen este argumento y dicen, bueno, el apóstol Pablo enseñó de que no se puede estudiar filosofía. Eso está en Colosenses 2.8, ¿verdad? Vamos a leerlo. Colosenses 2.8. Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces muchos evangélicos dicen, toman ese versículo para decir, no, que no se estudie de filosofía. Ok, entonces nosotros vamos a analizar ese versículo. Entonces dice, ok, ustedes tienen que notar que dice, la frase que dice, no según, conforme a según las tradiciones de los hombres, conforme al rendimiento del mundo y no según Cristo. Es decir, lo que el apóstol Pablo está diciendo, y eso lo dice también, uso como fuente, la Biblia de comentario Nelson Compact serie. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tenemos que hacer una distinción entre filosofía que están según la Biblia y filosofía que no están según la Biblia, según las enseñanzas de la Biblia. O sea, nosotros tenemos que estudiar filosofía y tenemos que coger los maestros y las enseñanzas que van acorde a la Biblia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
¿Entiendes? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese versículo. Cuando dice, y no según Cristo, ¿entiendes? Es decir, hay filosofías que enseñan lo mismo que enseña la Biblia. Y eso lo vamos a demostrar. ¿Entiendes? Por ejemplo, hubieron cosas que enseñaron Sócrates, Platón y Aristóteles que fueron conforme a la Biblia. Por ejemplo, Sócrates enseñó que el alma era inmortal. Él demostró filosóficamente que el alma era inmortal, igual que como enseña la Biblia. Sócrates y Platón enseñaron de que existía un espíritu, un alma y un cuerpo, igual que como lo dice la Biblia. Sócrates enseñó la gran famosa frase de Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Eso lo dijo Pablo en una de las cartas. Él dijo, el que cree saber algo, aquel que cree que saber algo debe saber que no sabe nada. Como lo debe saber que no, algo así dice el apóstol Pablo en cuanto a los ídolos. Y muy probablemente estaba citando a Sócrates. ¿Tú ves? ¿Qué enseñó Aristóteles? Aristóteles enseñó que todo en exceso hace daño. Esa fue una de las grandes enseñanzas de Aristóteles. Igual que como dice la Biblia, que todo en exceso hace daño. ¿Entiendes? Entonces, hubieron filósofos, hubieron enseñanzas filosóficas que fueron acorde a la Biblia. Ahora, otra cosa importante es que Pablo citó poetas y filósofos griegos. Si nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 28. 17, versículo 28, dice así: porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también, vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Verdad? Él está citando a un poeta, creo que el nombre se llama Epiménides. También si nos vamos a Tito, del capítulo 1, del 1 al 12, Tito, ¿verdad? Tito, del 1 al 12, dice así: uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, él está citando filósofos y poetas que fueron griegos. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el apóstol Pablo era hipócrita, porque él está diciendo, no usen filosofía, no enseñen filosofía, pero él está citando filósofos. No es que el apóstol Pablo es hipócrita, es que el apóstol Pablo está diciendo, cojan filosofía y enseñanza que vayan acorde a la Biblia. Que vayan acorde a la Biblia. Estudien filósofos, lean filósofos. Entonces ustedes cogen, déjame yo coger esta parte, que es acorde a lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo en Colosenses 2:8. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Pablo lo que está haciendo es usando una técnica de misiones muy poderosa, que los misioneros tienen que aprenderse esa técnica. Una técnica que ellos están utilizando es que ellos van, el apóstol Pablo iba, predicaba el evangelio y como apoyo usaba un elemento de la cultura que decía lo mismo que decía la Biblia. Es decir, él predicaba el evangelio y decía, miren, uno de sus propios profetas, uno de sus propios maestros está diciendo lo que yo estoy diciendo, que va acorde a la Biblia. Entonces eso es una poderosa herramienta para convencer a la gente a que se convierta, a convencer a Cristo. El mismo apóstol Pablo decía que él trataba de persuadir a la gente a que se convirtiera, tratando de persuadir. Si nosotros vamos al mismo capítulo, Hechos 17:23, miren lo que dice aquí: porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ustedes ven, entonces el apóstol Pablo, cuando él estaba en Atenas, que en ese entonces estaba en Atenas, él mirando, él estaba buscando qué elemento está acorde a la Biblia, al evangelio. Entonces yo lo apoyo. Yo apoyo el conocimiento de la Biblia con ese conocimiento. Entonces, ¿qué le decía? Él vio el Dios no conocido, que no existía una estatua de ellos. Y decía, bueno, un Dios no conocido, el que sabrá Dios sabrá qué Dios es. Entonces él cogió ese elemento y dijo, miren, de ese Dios
que usted dice, el que no ha conocido, de ese que yo le vengo a hablar. Que ustedes no conocen, de ese que yo le vengo a hablar. Y dice la misma Biblia que hubieron algunos que creyeron en él y se fueron con él. ¿Entiendes? O sea que es un elemento, es una técnica muy importante, muy poderosa, de que cuando usted vaya a hacer una misión, usted estudia la cultura de esa. Incluso existieron misioneros, hubo una misionera hindúa, hubo una misionera que no era hindúa, que fue a la India, no recuerdo si fue europea o americana, que ella, para poder convencer a los hindú, a las mujeres hindúas, ella se vestía como lo hindú para relacionarse con ellos. Es decir, ella no iba como occidental, haciendo occidental. Ella se vestía como lo hindú. Y entonces así lo hindú le cogían cierto tipo de relación, se relacionaban, se familiarizaban con ella y así ella buscaba la manera de convencerlo. Entonces esas son estrategias, son técnicas. Pablo sabía de apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es la defensa de algo. Puede ser la defensa de cualquier argumento. La apologética es una rama de la filosofía. Y Pablo sabía de apologética. Eso está en 2 de Corintios 10, del 4 al 5. 2 de Corintios, capítulo 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, él decía, derribando todo argumento que se levante. Había muchos argumentos que se levantaban en contra de la iglesia, que la resurrección, que no había resurrección. En la misma iglesia de Colosenses, cuando él dice esto de la filosofía, era porque había una filosofía, había una liga que estaba eso mismo, una tribulación intelectual. La iglesia de Colosenses estaba sufriendo una tribulación intelectual, de que había una liga de judaísmo con gnosticismo, una filosofía que era gnosticismo. Sí, el gnosticismo es viejísimo, con gnosticismo. Y el apóstol Pablo tiene que hablar, porque la iglesia de Colosenses estaba sufriendo una tribulación intelectual. Una tribulación intelectual en ese entonces. ¿Qué pasa? Que en Grecia existía mucha escuela de filosofía. Y también muchas iglesias que el apóstol Pablo fundaba sufrían tribulaciones intelectuales, porque estos filósofos iban a cuestionar la fe con sus filosofías. Y existían muchas escuelas, los que seguían a Platón, los que seguían a Aristóteles, los que seguían a Seneca, los que seguían a Dionisio. Todas estas escuelas iban a cuestionar la fe de la iglesia. El mismo San Agustín tuvo tribulaciones intelectuales con lo que eran los maniqueos. Los maniqueos decían que Dios había creado el mal y Dios había creado el bien. Y él tuvo una lucha con los maniqueos, con eso. Entonces, San Agustín, lo que él dedujo fue, para destruir ese tipo de argumento, era que Dios no había creado, que el mal no era nada en sí. El mal, lo que es una ausencia de bien. El mal no era nada en sí. Eso fue lo que San Agustín, porque San Agustín tenía una lucha con los maniqueos. Entonces, en primera de Pedro, el apóstol Pedro nos insta a nosotros a defender, a estar preparados para defendernos en contra de las tribulaciones intelectuales. De eso está en primera de Pedro 3:15. 3:15, que dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, está preparado para representar defensa. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Estudien diferentes tipos de argumentos para ustedes poder defender su fe. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Si el apóstol Pedro, ¿cómo lo podemos llevar al tiempo de hoy? Ve a un instituto bíblico, a una carrera de teología, a una carrera de apologética para que tú puedas defender tu fe. Prepárate
Prepárate para tú poder defender tu fe. Judas también nos dice lo mismo. Judas, el verso 3 y 4, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Tú ves, y niegan a Dios el único soberano, es decir, eran ateos. Eran ateos. El que dice el que niega a Dios es porque dice Dios no existe, es porque es ateo. Entonces Judas le está diciendo, contiendan. Cuando dice que contienda, no está diciendo físicamente, está diciendo intelectualmente. O sea, contiende. El que te venga a ti con un argumento ateo, agnóstico, entonces tú tienes que defenderte. Tú tienes que defender la fe. Tú tienes que defender. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, solamente queda una pregunta. ¿Cómo yo me voy a defender si yo no estudio? ¿Cómo yo me voy a defender? ¿Cómo yo me voy a defender? Cuando me vengan con un argumento, ¿cómo yo me voy a defender? Solamente leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis no es suficiente. Tú tienes que ir a una escuela de teología. Ahora, ¿a qué escuela? Una escuela reconocida, que todos los hombres sean hombres de Dios, que todas las mujeres sean mujeres de Dios, que no te vayan a enseñar herejía, que no sean liberales, ateos. Eso es lo que se tiene que hacer en contra de las tribulaciones intelectuales. Yo creo que con este video terminamos la serie de tribulaciones. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.